Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablo desde mi casa para contarles una historia que me dejó marcado de por vida. Y es que hoy les contaré acerca de la vez que fui encerrado en un calabozo de Bolivia. Así como lo oyen, yo sé que la palabra encerrado suena muy fuerte, pero es la verdad. Y antes de esto debo reconocer que fui encerrado por un error que cometí, yo mismo lo reconozco. Y bueno, mejor vayamos al principio de esta historia para que ustedes entiendan el meollo del asunto. Pues resulta que el 10 de agosto de este año 2021 yo me encontraba en Puno y quería cruzar la frontera hacia Bolivia por la zona de Desaguadero. Para aquellos que no saben, Desaguadero es una zona fronteriza conocida por ser ilegal, ya que aquí transitan productos de contrabando, y es ahí por donde yo crucé de Perú a Bolivia. Así es que mejor retrocedamos en el tiempo y vayamos con Franz del pasado. Y bien, ya me encuentro en la localidad de Desaguadero. Ahora vamos a ir hacia la parte fronteriza, exactamente donde se encuentra la feria de Desaguadero. Wow, miren eso, esta es la frontera. Toda esta parte de aquí es Perú, y si cruzamos enfrente ya es Bolivia. Es increíble. Estamos exactamente a punto de cruzar la frontera. Vamos a ir hacia el país hermano de Bolivia. Toda esta zona la están usando para hacer pasar productos de manera ilegal. Esto es contrabando, señores. Sale, pasajero, vamos. Ya estamos en el bote, ahora vamos a cruzar la frontera hacia Bolivia. Nos espera Bolivia. Está que llenan de mercadería este pequeño bote, ¿eh? Miren, hay una caja por ahí. Wow, miren eso de ahí. Lleno de mercadería. Bien, ya acabamos de cruzar, ahorita nos encontramos en territorio boliviano. Y bueno, el señor del bote nos cobró 5 soles, que en bolivianos vendrían a ser aproximadamente 10 bolivianos por los dos. Un dato interesante es de que mientras cruzábamos por bote la frontera, pues logramos ver que logran transportar varios productos, tanto como huevos, zapatillas, ropas, medicinas, medicamentos y todo tipo de productos. Es lo que transportan de Perú a Bolivia y de Bolivia a Perú. Cabe recalcar que en ese viaje no estaba solo, estaba acompañado de mi padre. Aunque no lo enfocaba a él estaba a mi costado siempre. Y bueno, algo que debo mencionar también es de que el hecho de grabar en esa zona fronteriza de Desaguadero pues era algo complicado, ya que la gente estaba bien tediosa y alerta con las cámaras. Incluso no se llega a ver en el video, pero hubo una parte en que un señor se me acercó y me dijo: "Hey, ¿qué haces grabando con la cámara?". Me gritó. Entonces yo le digo: "No, nada, estoy tomando fotos nada más", le digo, "soy turista". Y a lo que el señor me dice: "Cuidadito con estar tomando fotos a la mercadería". Lo que pasa es que la gente está muy alerta, ya que los productos que están transportando son de contrabando. Y bueno, luego de cruzar con el bote pues nos dirigimos hacia la feria de Desaguadero, y es así que luego de estar en la feria nos enrumbamos hacia la ciudad de La Paz. El camino fue de un par de horitas. Llegamos hasta la ciudad de La Paz sin imaginar que estaba cometiendo uno de los peores errores a lo largo de mis viajes. Y bien, ya acabamos de llegar a la ciudad de La Paz, exactamente en la parte céntrica. Y verán, desde un principio nuestra intención siempre fue estar a lo mucho 2 días en Bolivia. Y así fue, porque ya el 12 de agosto estábamos enrumbando desde el terminal de La Paz hasta la frontera de Desaguadero. Es por eso que en medio de ese trayecto, mientras estábamos en el taxi, pues me había quedado dormido, me había dado un sueño profundo. Y era tan fuerte mi sueño que lo único que recuerdo es que un hombre me despertó. Y lo primero que me dijo este hombre fue: "Dame tu DNI". Y yo, como recién me había levantado, no era tan consciente de la realidad. Y es ahí cuando cometí un grave error, porque en vez de darle mi DNI callado, atiné a decirle: "¿Y por qué? ¿Por qué tengo que darte mi DNI?". Y ese fue un error tremendo, un error garrafal, porque aquel hombre que me estaba pidiendo el DNI era un inspector de migraciones y nosotros estábamos en medio de un operativo. Y para nuestra mala suerte, los únicos peruanos en el taxi éramos mi papá y yo. Los demás eran bolivianos. Entonces lo que sucedió fue que el inspector ya no me pidió mi DNI, dio media vuelta, se fue y volvió con un militar, ya que el inspector había reportado
que yo le había faltado el respeto al momento de pedirme el DNI, y claramente estaba en todo su derecho porque no era la manera de contestarle. Pero la falta más grave no era esa, sino el hecho de que nosotros estábamos ahí de extranjeros ilegales, sin ningún tipo de permiso. Y verán, dentro del taxi en el que nos transportábamos, los únicos peruanos éramos mi papá y yo. El resto eran todos bolivianos. Así es que el militar se acercó, me pidió mi DNI, le entregué y me dijo: bájate del carro, y nos condució hacia una oficina que se encontraba cerca. Y una vez dentro de la oficina, mi mente entró en una incertidumbre porque no sabía lo que nos esperaba. Era la primera vez que vivía una situación así, nunca en mi vida lo había pasado. Y bueno, en ese momento se paró delante de nosotros el militar y empezó a hablarnos. Primero se presentó: mi nombre es tal y tengo que informarles que ustedes han cometido una falta grave, ya que han ingresado a mi país en medio de una pandemia de manera ilegal. Nos empezó a explicar la gravedad de nuestra falta, y es ahí cuando empezó a hacer el cuestionario. Empezó a preguntarnos cuánto tiempo tienen aquí en Bolivia, qué vinieron a hacer, por dónde ingresaron, de dónde son y demás cosas para sacarnos información. Luego del cuestionario empezaron a hacernos una requisa. Nos quitaron nuestras mochilas porque tanto mi papá como yo cargábamos mochilas cada uno, y en ese momento que empezaron a revisar nuestras cosas, yo temí que se quedaran con mis equipos porque yo llevaba ahí mi cámara y mi dron. Entonces empezó a revisar y noté que no le tomó mucha importancia a mis equipos. Prácticamente nos rebuscaron todos los bolsillos de pies a cabeza y nos quitaron hasta los celulares. Y bueno, lo que continuó fue que en ese momento ingresó el inspector. Justo cuando ingresó, el militar le preguntó: ¿quién es el que te ha faltado el respeto? Y el inspector le dijo: él, señalándome a mí. Es ahí cuando el militar se me acercó y prácticamente a punto de golpearme porque estuvo así, me empezó a insultar y a decir cosas bien fuertes. Me dijo: tú, peruano zarrapastroso que estás en falta y todavía es mi país, vienes a burlarte de las autoridades. Me estaba gritando y me dijo de todo. Me insultó de mil maneras, y la cuestión es que se metía mucho con mi nacionalidad de peruano. Estuvo al borde de pegarme. Me dijo: tienes suerte de que no esté en un mal día porque si no ya te estuviera pisando del cuello. Esas fueron las palabras que me dijo el militar, que en un principio parecía tranquilo, pero de un momento a otro se exaltó. Y en ese momento, mientras el militar me insultaba, casi cometo otro error porque por poco y le contesto. Pero en ese momento mi papá me dio un pequeño golpe en mi brazo y me dijo: no digas nada, porque iba a ser peor, ya que si se dan cuenta no estoy en mi país, estoy cometiendo una falta grave y tengo todas las de perder. Creo que incluso son capaces hasta de golpearte, y ¿quién te va a salvar si no estás en tu país? Bueno, mientras me insultaba, pues ingresó otra persona que era el jefe operario de migraciones. Creo que ese era el cargo, que era el jefe de todos. Era un hombre robusto, bien obeso y alto. Entonces el jefe de migraciones dijo que nos esposaran y que nos mandaran al calabozo. Pero como nosotros no pusimos resistencia, simplemente nos mandaron al calabozo sin esposarnos. En ese momento no podía creer lo que estaba pasando. Tanto mi papá y yo estábamos encerrados en un calabozo de Bolivia por haber cometido una falta grave. La verdad es que estaba muy impactado, no podía creer lo que estaba sucediendo, y es así que nos mantuvimos un rato encerrados en el calabozo, que era un ambiente pequeño y oscuro, y así pasó el tiempo hasta que ingresó el jefe de migraciones para conversar con nosotros. Y recuerdo que en ese momento, mientras el jefe de migraciones estaba frente a nosotros, él se iba en contra mía. A mi papá no le decía mucho, pero a mí sí, se iba en contra mía porque recordaba una y otra vez que yo había contestado mal al inspector. Es por eso que se las estaba desquitando conmigo. Me decía que yo iba a ir a la cárcel 6 años, que tenía que pagar una multa de miles de dólares. Se la estaba desquitando conmigo, porque recuerdo que llegó a un punto en el que dijo: tu papá se va a ir porque él ha cooperado conmigo, él se ha
portado bien, él la ha respetado, pero tú nos has faltado el respeto y tú te vas a ir a la cárcel. Eso fue lo que me dijo. Lo recuerdo bien, pero muy dentro mío me presentía otra cosa. Presentía que el jefe de migraciones, más que mandarme a la cárcel, lo que buscaba era una especie de coima o soborno. ¿Y qué creen? No me equivocaba, ya que llegó un momento en el que el jefe de migraciones le decía a mi papá: tu hijo se va a ir 6 años a la cárcel. Y mi papá le decía: pero jefe, ¿por qué lo va a mandar a la cárcel si en verdad yo soy el responsable? Decía mi papá. Y el jefe de migraciones decía: lo siento señor, pero de todas maneras lo vamos a mandar a la cárcel porque su hijo ha cometido una falta grave y aparte de ello no ha colaborado. Y es ahí cuando mi papá le responde diciendo: ambos sabemos que usted tiene la última palabra, usted tiene la potestad de decidir si mi hijo va o no a la cárcel. Ambos somos padres de familia y sabemos que los hijos cometen errores a veces, y además también sabemos que esto lo podemos solucionar aquí. Y cuando mi papá dijo: esto lo podemos solucionar aquí, esa fue la palabra clave, porque en ese momento el jefe de migraciones respondió: ya. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Cuánto tienen? Y ahí fue cuando yo enseguida saqué mi billetera delante del jefe de migraciones, abrí mi billetera y él me dijo: detente, saca todos los billetes que tienes ahí adentro y quédate con 50 soles para que te vuelvas a tu país. Había cometido un craso error porque mostré toda mi billetera delante de él y dentro de ella tenía alrededor de 800 o 700 soles, creo yo, cerca a 1000 soles. Y todo eso se lo quedó él y yo me quedé con 50 soles para volver a mi país. En ese momento nos sacaron del calabozo, nos llevaron a la oficina. El jefe de migraciones se puso a redactar un documento que hasta el día de hoy lo tengo en mis manos. Y es este de aquí. Como pueden ver, es un documento simple que básicamente, si leemos aquí, dice que es un acta de prohibición de ingreso. La cuestión es que luego de recibir ese documento, el jefe de migraciones nos dijo que más abajo en la carretera iban a haber más operativos migratorios, pero que no nos preocupáramos porque presentando ese simple documento ya no nos iban a detener. Y es así como nos despedimos de esa oficina de control migratorio. Ya para ese entonces estábamos en medio de la carretera esperando a que pasara un carro que nos llevara hacia Desaguadero. Esperamos un buen tiempo hasta que vino un taxi, nos subimos en él y una vez que estábamos dentro del taxi, el conductor nos dijo: ustedes son peruanos, ¿no? Sí, señor, pero no se preocupe, le decimos nosotros. Tenemos aquí un documento que nos respalda, le dijimos al taxista. Y seguimos nuestro rumbo con dirección a Desaguadero. Al cabo de un rato, pues el carro llegó a Desaguadero, a la frontera, y justo cuando estábamos a media cuadra, a unos escasos metros del río, cuando estábamos a punto de tomar nuestro bote para llegar a nuestro país, nos detiene la policía, los cuales nos piden nuestros DNIs, nuestros documentos de identidad, y nosotros muy confiados les damos nuestro DNI y nos dice: ah, son peruanos. Sí, somos peruanos, pero señor, tenemos un documento que nos certifica de que nosotros podemos salir tranquilamente de aquí. Nosotros estábamos muy confiados de tener ese documento que nos había redactado el jefe de migraciones, pero resulta que el policía dice: no sé quién les haya redactado este documento, pero claramente es un colega que no está trabajando bien. Ustedes tienen mala suerte porque se han topado con alguien que no se deja corromper. Yo trabajo de acuerdo a la ley, así es que tenemos que irnos a la oficina de control. Y es ahí cuando nosotros nos agarramos del pelo y decimos: pero jefe, ¿por qué? Si aquí está el documento y además estamos a unos cuantos metros de Perú, estamos a media cuadra de Perú, jefe, por favor, no sea malo, le dijimos. No nos entendió para nada, estábamos de malas. A unos cuantos metros de mi país nos llevaron a control y empezaron a hacernos las preguntas correspondientes: cuánto tiempo estuvieron aquí, qué estuvieron haciendo y demás cosas. Luego continuaron con la requisa, empezaron a revisar nuestras mochilas y nuestros bolsillos. Y en ese momento yo recordé la primera requisa que tuvimos y recuerdo que cuando revisaron mi mochila no habían tomado en cuenta mis cámaras, pero en esta ocasión fue diferente, porque nada más al ver mis equipos de grabación, mi cámara y mi dron, pues me empezaron a hacer más preguntas. Me dijeron: ¿por qué traes cámaras aquí? ¿Cuánto te costaron tus cámaras? ¿Cuál es el valor de cada uno? ¿Dónde las compraste? Y en ese momento pues empecé a responderles lo que correspondía. Y cuando me dijeron: ¿dónde lo compraste? Yo le dije: en Perú, porque es la verdad, yo lo compré en Perú. Pero ellos
seguían cuestionándome, me decían: ¿y dónde están tus boletas? ¿Cómo sabemos que esto lo compraste en Perú? Y luego de eso me dijeron: nosotros tenemos la potestad de poder retener tus equipos, absolutamente todos, porque estás en territorio boliviano. Si yo te reporto a la central de migraciones, tienes todas las de perder, porque te vamos a quitar tus equipos. Eso fue lo que me dijo. Entonces tratamos de solucionarlo, ¿no? Señor, por favor, no nos reporte, fueron nuestras palabras. ¿Y saben qué es lo que nos dijo? Voy a ir al baño. Cuando vuelva, quiero ver sobre la mesa el dinero. Si veo una miseria, los reporto y les quitamos todos sus equipos. Mínimo 100 soles. Y se fue. ¿Qué creen que pasó? En el anterior operativo nos habían dejado solamente con 50 soles. Y eso, menos de 50 soles, porque habíamos pagado el taxi que nos había dejado en Desaguadero. Pero para nuestra suerte, en el bolsillo del pantalón de mi papá había algunas monedas. Y en mi bolsillo también tenía unas monedas, unos bolivianos. Mi papá tenía soles. Juntamos entre bolivianos y soles todo lo que teníamos y le dejamos en la mesa. Nos quedamos solamente con 15 soles en nuestros bolsillos. Y bueno, en ese momento volvió el policía, vio sobre la mesa una mezcla de soles y bolivianos, los contó uno por uno y dijo: lárguense de aquí. Y nos fuimos de Bolivia. Cruzamos la frontera en bote y una vez que pisé suelo peruano me sentí muy aliviado. Nunca me había sentido tan aliviado como en ese momento. Había vivido una de las experiencias que me iban a dejar marcado de por vida. Moraleja, creo que es más que obvio: nunca ingresen de ilegal a otro país teniendo la posibilidad de ingresar de legales. O mejor dicho, no ingresen de ilegales, simplemente eso. En un principio no quería contárselos, pero ahí está, esa es la historia resumida en verdad, porque en sí pasaron muchos detalles que quizás se me escapan unos que otros, pero en resumen es todo eso lo que les conté. Espero que muchos de ustedes lo tengan en cuenta y no hagan lo mismo que yo, que no cometan el mismo error. Sin nada más que agregar, nos vemos en unos cuantos días más con un video nuevo. Aquí dejo mi Instagram. Chau, nos vemos.